Me llamo Esteban, y esta es una de esas historias que desearía nunca recordar. Sin embargo, por más que intente borrarla de mi memoria, vuelve una y otra vez, como un eco que resuena en mi cabeza, un recuerdo que se retuerce en mi interior y me carcome como un gusano hambriento. Tenía apenas 10 años cuando todo sucedió, y aunque ya soy un adulto, todavía me despierto en medio de la noche empapado en sudor, con la certeza de que algo de aquella noche aún me sigue observando. Todo comenzó en una feria ambulante que llegó a mi ciudad. Era un lugar pintoresco, lleno de luces titilantes, música desafinada y puestos de comida que impregnaban el aire con olor a frituras dulces y saladas. Entre todos los juegos, las montañas rusas desvencijadas y los circos improvisados, había un cartel que llamó mi atención de inmediato. El gran show de marionetas del maestro Alighieri. El cartel mostraba figuras extrañas. Marionetas con ojos enormes y sonrisas grotescas, como si fueran humanas, pero con un toque que se escapaba de la realidad, como si las cuerdas invisibles que las movían se alargaran directamente hacia el cielo. Algo en ese anuncio me atrajo, y pese a que mis padres estaban ocupados conversando con unos amigos, me escabullí para ver el espectáculo. El teatro de marionetas estaba en una carpa más pequeña y apartada, casi escondida entre los demás juegos. La entrada era oscura, cubierta con cortinas negras, y nadie parecía prestarle atención. Cuando me acerqué, un hombre delgado, de piel pálida y ojos hundidos, me observó en silencio. No me pidió boleto, ni dinero. Simplemente abrió las cortinas con un gesto de su mano huesuda y me dejó pasar. Dentro, el lugar estaba casi vacío. Apenas una docena de sillas viejas se alineaban frente a un escenario pequeño, con telones carmesí desgastados y manchas que parecían sangre seca. Me senté en la segunda fila. Nadie más entró, solo yo. El aire era pesado, y olía a madera húmeda y polvo, pero también había un aroma metálico, como a hierro oxidado, que no podía identificar. Las luces se apagaron y el telón se abrió. Allí estaban, las marionetas. No eran las típicas figuras de madera pintada, no. Estas tenían un realismo aterrador. Sus rostros parecían tallados con piel curtida, sus ojos brillaban como si fueran reales, y sus bocas estaban cosidas con hilos oscuros que parecían carne seca en lugar de cuerda. El maestro Alighieri apareció, vestido con un traje antiguo y guantes blancos. No habló, no saludó, solo inclinó la cabeza y comenzó a mover los hilos que colgaban del techo. Las marionetas cobraron vida. Primero, un payaso grotesco que se tambaleaba, con una sonrisa fija demasiado grande para su rostro. Luego, una mujer vestida de novia, con un velo roto y manchas oscuras en su vestido, que parecía llorar mientras se movía. Y finalmente, un niño pequeño con ojos hundidos y piel grisácea, que caminaba torpemente, como si arrastrara los pies. La obra comenzó como un cuento infantil, pero muy pronto se convirtió en algo más siniestro. El payaso empezó a reír con una carcajada hueca que no sonaba como madera, sino como una voz real, ahogada, como alguien que se estuviera asfixiando. La novia avanzaba por el escenario, y cada vez que levantaba el velo, debajo de él se veía un rostro diferente. A veces una calavera, a veces una cara humana desfigurada, y a veces, nada. El niño se acercaba al borde del escenario, y juraría que sus ojos se clavaron en los míos. Comencé a sentir un frío intenso en la espalda, pero no podía moverme. Era como si algo me hubiera clavado en la silla. Las marionetas bailaban, gritaban, reían y lloraban, y de pronto, todo el teatro se llenó de voces infantiles. No eran las marionetas. Eran voces de niños reales, susurrando frases entrecortadas. Ayúdanos, no queremos estar aquí, no lo mires a los ojos, me tapé los oídos, pero las voces seguían dentro de mi cabeza. El telón del escenario se abrió más, revelando no solo marionetas, sino cuerpos colgados en lo alto, ocultos entre las sombras. Cuerpos pequeños, del tamaño de niños, con cuerdas amarradas en sus extremidades. El payaso saltó hacia adelante. Y no fue un movimiento de marioneta. Fue como si hubiera cobrado vida, avanzando hacia mí con un movimiento brusco, casi animal. Grité, pero nadie respondió. La novia lo siguió, arrastrando el vestido, dejando un rastro de líquido oscuro en el suelo, como si sangrara. El niño se quedó inmóvil, mirándome fijamente, y entonces habló con una voz seca, imposible de olvidar. Tú serás el próximo. Me levanté como pude y corrí hacia la salida. El maestro Alighieri estaba ahí, bloqueando el paso. Su rostro estaba cubierto por una máscara de porcelana blanca, sin facciones, pero lo más horrendo eran sus manos. Ya no tenía guantes. Sus dedos eran largos, delgados, terminados en puntas afiladas, como ganchos de marioneta.
Alzó un dedo y lo apuntó hacia mí, y en ese instante sentí tirones en mis brazos y piernas. Como si yo mismo tuviera cuerdas invisibles, mis extremidades se movían contra mi voluntad. Me levanté en el aire, y podía sentir cómo algo me jalaba desde arriba. Miré al techo y vi cuerdas gruesas amarradas a mis muñecas y tobillos. No eran normales. Parecían venas palpitantes, unidas a la oscuridad del techo, latiendo como si fueran parte de un cuerpo monstruoso. Las marionetas comenzaron a reír. El payaso dio vueltas alrededor mío, la novia estiró su velo para cubrirme, y el niño me tomó del rostro con sus manos frías. Intenté gritar, pero un hilo áspero me cosió los labios en un segundo, cerrándome la boca. Sentí la carne desgarrarse, el dolor intenso, y la sangre llenando mi boca. Todo giraba, las voces, las risas, el dolor. En ese instante, no sé cómo, logré arrancarme las cuerdas de un tirón desesperado. Caí al suelo con un golpe seco, y corrí hacia la salida, atravesando al maestro, que parecía desvanecerse en humo. Crucé las cortinas negras y salí al aire frío de la feria. La feria seguía llena de gente, con risas, música y luces. Nadie parecía notar que yo estaba sangrando, jadeando, con los labios cosidos y las manos llenas de marcas. Mis padres me encontraron minutos después, y cuando intenté contarles, no me creyeron. Solo dijeron que había tenido una pesadilla y que me había lastimado solo. Pasaron los años, y el teatro de marionetas nunca volvió a aparecer en la feria. Nadie más recordaba haber visto la carpa negra. Pero yo aún tengo las cicatrices en las muñecas y tobillos, marcas finas como si cuerdas invisibles todavía me sostuvieran. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho la risa del payaso, el llanto de la novia y la voz seca del niño susurrando en mi oído. El show aún no ha terminado, y tú sigues siendo parte de él.